¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi grupo y yo les vamos a presentar acerca de los cuatro temas que salen de el tema principal que sería pilares fundamentales de la programación. Eh, como vamos a presentarlo por medio de una presentación en PowerPoint y cada uno irá hablando acerca de su tema. El que va primero sería la abstracción, el cual lo va a explicar mi compañero. Ya. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar sobre la abstracción, ya. Una abstracción se enfoca en la visión externa de un objeto. Separa el comportamiento específico de un objeto. A esta división que realiza se le conoce como barrera de abstracción, la cual se consigue aplicando el principio de mínimo compromiso. Ahora, ¿qué es el principio de mínimo compromiso? Se refiere al proceso por el cual la interfaz de un objeto muestra su comportamiento específico y nada más, absolutamente nada más. Ahora, ¿qué es una interfaz? Una interfaz de un objeto permite crear el código con el cual se especifica qué métodos serán implementados por una clase sin necesidad de definir qué harán estos métodos. Dichos métodos deben ser públicos. Existe también el principio de mínima sorpresa, en el cual una abstracción obtiene el comportamiento completo de algún objeto y por ende no ofrece sorpresas o efectos laterales que lleguen más allá del ámbito de la abstracción. También hay una alta gama de abstracciones que existen desde los objetos que modelan muy cerca de entidades a objetos que no tienen razón para existir. Vamos a hacer una rápida mención de estos. La abstracción de entidades, que es un objeto que representa un modelo útil de una entidad que se desea. Abstracción de acciones. Un objeto que representa un conjunto de operaciones y todas ellas desempeñan funciones del mismo tipo. Abstracción de máquinas virtuales. Un objeto que agrupa operaciones, todas ellas virtuales, utilizadas por algún nivel superior de control u operaciones. Entre ellos podríamos hablar de un circuito. Y abstracción de coincidencia. Un objeto que almacena un conjunto de operaciones que no tiene relación entre sí. Bueno, a continuación mi persona les hablará sobre otro pilar fundamental en la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento. Eh, Primero hay que definir lo que significa encapsulamiento. Este se refiere a la práctica de ocultar los detalles internos de un objeto y restringir el acceso directo a sus componentes. Es como tener una caja negra, donde guardamos datos y operaciones relacionados. Otra pregunta principal sería ¿cómo funciona? Imagina una clase como esa caja negra. Desde afuera solo interactuamos con la clase a través de métodos públicos. Los detalles internos como los atributos y métodos privados están ocultos. Esto crea una barrera de protección y control. Entre las principales ventajas del encapsulamiento tenemos la seguridad y control. ¿Qué significa esto? Que solo los métodos específicamente proporcionados por la clase pueden acceder y modificar o interactuar los datos internos. Esto evita manipulaciones no deseadas o hackeos. Luego tenemos la mantenibilidad. Eh, Hacemos énfasis en esta ventaja ya que podemos cambiar la implementación interna de una clase sin afectar el código que interactúa con esa clase desde afuera. Eso facilita las actualizaciones y mejoras. En conclusión, el encapsulamiento nos permite construir softwares más seguros y modular y de fáciles de mantener. Al entender y aplicar este principio, estamos dando pasos sólidos hacia un desarrollo de software más efectivo y eficiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la herencia. La definición de la herencia. Mediante la herencia, el programador puede crear una clase general que define los rasgos comunes de un conjunto de términos relacionados. Esta clase puede ser heredada por otras clases más específicas. Cada una de las cuales agregará aquellos rasgos específicos que las hacen únicas. La aplicación del concepto de herencia permite especializar clases a base a una clase de nivel superior. En pocas palabras, la clase hereda una especialización de su superclase. Una clase se define a partir de la otra agregando su propia funcionalidad y permite simplificar las estructuras complejas de clases.
Sus características. Algunas de las características de la herencia son la idea básica de poder crear clases basadas en clases y existentes. Cuando se hereda una clase existente, se está reusando código, métodos y campos. Se puede agregar métodos y variables para adaptar la clase a la nueva situación. Java te permite consultar por la estructura de una clase cuáles son sus métodos y variables. La herencia la identificamos como encontramos la relación zoom entre la nueva clase y la existente. Por ejemplo, un estudiante es una persona. La clase ya existente se llama superclase, la clase base o clase padre. A la nueva clase se le llama subclase, clase derivada o clase hija. Los tipos de herencia. Existen dos tipos. El primero es la herencia simple. En este tipo, la herencia de una clase solo puede tener un padre, por lo que la estructura de clases será un árbol jerárquico. Es fácil de entender y manejar tanto por el programador como por el lenguaje. Es limitada puesto que en el mundo real un objeto puede pertenecer a varias clases. Sin embargo, aquí está la situación, no se puede modelar. La herencia múltiple. En este tipo de herencia, una clase puede tener uno o varios tipos de padres, por lo que la estructura de clases es un grafo. Es más realista y da al programador más libertad y más posibilidades de reutilización del código. Es mucho más difícil de utilizar por la posibilidad de ciclos y para los lenguajes de programación es muy costoso el permitir. La herencia en Java. Las características de la herencia en Java son, solo la implementa herencia simple. Es una estructura jerárquica en árbol en donde en la raíz podemos encontrar la clase object, de la que se heredan todas las clases. Todas las clases tienen un padre. Todos los objetos son objects. Java nos permite que una subclase elimine un método o una variable de instancia, aunque esta no la necesite. Ya, para implementar la herencia en Java se utiliza la palabra reservada extends, la que se encarga al costado derecho del nombre de la clase en cascada. Para el diagrama extends, utilizará el empleado asalariado y el empleado por hora. Y para almacenar datos en la estructura, estas últimas clases deben considerar la palabra reservada super. Acceso a un miembro de una clase. Las subclases heredan a los miembros de la superclase declarados como público o protected. Las subclases heredan a los miembros de la superclase declarados sin especificador de acceso siempre que la subclase pertenezca al mismo paquete que la superclase. Este tipo de especificador es tipo packet. Las subclases no heredan los miembros de la superclase si la subclase declara a otros con el mismo nombre. Se dice que el atributo en la subclase oculta ante la superclase. En caso de los métodos ocurre exactamente lo mismo. En este caso se dice que la subclase sobrescribe override el método en la superclase. El manejo de los constructores en la herencia. Debido a que una subclase hereda los atributos de la superclase, cuando construimos un objeto de la subclase debemos preocuparnos en crear valores a los respectivos atributos heredados de la superclase. En el proceso de construcción de un objeto de la subclase se puede llamar el constructor de la clase donde se hereda mediante la instrucción super. Bueno, entonces yo voy a hablar acerca del polimorfismo. El polimorfismo es un concepto clave en la programación orientada a objetos, ya que permite que distintos objetos respondan de manera diferente a una misma llamada de un método. Es decir, esto en sí refleja la capacidad de los objetos de distintas clases para responder a un mismo mensaje. Lo que quiere decir que ejecutan un método con el mismo nombre. Este principio central en la programación orientada a objetos contribuye a la creación de sistemas más flexibles y adaptables, al permitir que estos objetos de diferentes tipos compartan una interfaz en común. Esto se simplifica y da lugar a nuevas funcionalidades y la extensión del sistema, ya que los cambios en una parte del código pueden afectar mínimamente al resto. Eh, en sí, como ya lo mencionamos, es la capacidad de tomar diferentes formas en un mismo tiempo, con un mismo llamado. Esto se basa en la herencia y la capacidad de comportarse como un objeto de comportarse como su clase base o clase derivada.
Y esto es muy fundamental en la programación orientada a objetos. Ahora, las ventajas del polimorfismo. Este polimorfismo permite escribir el código más genérico y a su vez reutilizable, ya que facilita la implementación de patrones de diseño como el patrón strategy y el patrón factory, lo cual promueve la escalabilidad y la flexibilidad del código. Esta flexibilidad se traduce en una mayor capacidad de reutilizar y extender el código, además de facilitar la implementación de patrones de diseño como la inversión de dependencias, donde se depende de abstracciones en lugar de implementaciones concretas. Esto lleva a sistemas más fáciles de entender y mantener, ya que las modificaciones y extensiones pueden realizarse con un menor riesgo y introducir errores a otras partes. Esto se evita. Entonces, esto es una ventaja del polimorfismo. Y el polimorfismo también promueve la escritura del código más limpio, ¿no? Ya que no redunda y no tenemos que hacerlo más extenso. Esto aumenta la claridad y legibilidad del código. Al interactuar con otros objetos, también con una interfaz común. Esto se puede con esto se puede llegar a crear componentes más abstractos que no dependan de detalles específicos de una implementación. Como ya mencionamos, favorece la escritura del código más robusto y menos propenso a errores, ya que las modificaciones internas en la clase no afectan a otras partes del sistema que interactúan con este código. Y entonces el resumen del el polimorfismo nos permite que objetos de diferentes clases nos respondan a una manera única con un mismo mensaje y se erige como un pilar esencial de la construcción de sistemas modulares, ya que son flexibles y fácilmente mantenibles. Estos beneficios nos resultan mejor al rato de escribir un código y de reutilizarlo, y también ya que tiene una gran capacidad para extender y modificar el sistema de una manera más segura. Entonces, esto sería lo del polimorfismo y lo de nuestro grupo. Entonces, espero que les haya gustado y ya.